Explicar el proceso del entendimiento humano es muy complejo. De la teología a la filosofía, pasando por la ideología y la ciencia, resulta difícil el abordar el sentido del saber fundamental, sin caer en cuestionamientos de una naturaleza retrospectiva y autocrítica. No obstante, ante el poco esclarecedor panorama, surge un cuestionamiento hacia nuestra realidad. ¿Qué concepción del conocimiento atañe a nuestra época? En la actualidad, los procesos que rodean el fenómeno del conocimiento se encuentran hasta cierto grado cimentados en aspectos meramente productivos y tecnológicos. Lo anterior, más allá de significar un mero cambio en la fundamentación del conocimiento, arrastra consigo una transformación social acerca de la percepción de utilidad, la cual, debido a la tendencia que el marco histórico influye en el individuo, encuentra cierta predilección hacia los aspectos prácticos y útiles del saber. En este punto, preguntas surgen. ¿De qué me sirve saber que la Tierra gira alrededor del Sol o que las manzanas caen estrepitosamente al suelo si me siento tan ajeno hacia todo? ¿Existe acaso una subordinación del conocimiento? ¿Y qué impactos sociales conllevaría esta percepción? ¿Acaso limita el potencial del conocimiento y las capacidades humanas? El objetivo del documental es hacer una crítica a la subordinación del conocimiento a los intereses anteriormente mencionados. Señalar las consecuencias que esto conlleva, como lo es la condena al ocio, a aquel saber no práctico e introspectivo, a las ciencias sociales y humanidades, un largo, etcétera. Sin embargo, al final de este trabajo, el oyente sabrá que esto solo representa la punta del iceberg del mismo, por la variedad de temas que se toman. En este trabajo nos acompañan ilustres invitados. Desde Argentina, el Dr. Dante Avaro. Bueno, mi nombre es Dante Avaro, resido en Argentina y soy investigador del CONICET, que es el órgano equivalente en México al CONACYT. Estudié economía de grado y después transité en el posgrado por la ciencia política y la filosofía. Excelente. Y mi tema de investigación actual tiene que ver un poco con la utilización de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas. Todavía no llego al nivel de la incorporación de la inteligencia artificial en las políticas públicas, pero trabajo cuestiones que tienen que ver con el concepto de la algocracia. Desde México, el Dr. Ismael Plasencia. Su formación académica está centrada en la economía. Tiene una estancia postdoctoral en el COLEF y una estancia de investigación en el King's College en Londres. Es investigador y director del Colegio de Economistas de Baja California. A petición de mi amigo Eric Daniel Peralta. También un buen amigo al que constantemente invitan para hablar sobre estas cuestiones que manejaremos. Un verdadero honor tenerlos participando. Aquí será estudiada la visión del conocimiento en nuestros tiempos. Oye, quizá no estés al tanto, pero esto condiciona tu presente y tu futuro. Nos encontramos en la sociedad del conocimiento. Comencemos con tan intrigante y complicada cuestión. Un avance exponencial en las tecnologías de la información y la comunicación. La vastedad del conocimiento humano completamente a disposición de todo aquel que tenga internet y una forma de acceder a este. La cantidad de celulares inteligentes alrededor del globo es enorme, pero aquellos que son utilizados para empaparse del saber son pocos. Nos encontramos en la sociedad del conocimiento, pero ¿quién sabe realmente algo? Son escasos aquellos afortunados individuos que no ignoran tanto. Una frase bastante conocida del divulgador y científico Carl Sagan es perfecta para esto. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que casi nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. El ciudadano promedio no tiene la menor idea del funcionamiento de su celular, de televisores o computadoras. Esto provoca que caigan fácilmente en bulos, como los sucesos recientes con las antenas 5G, donde muchos manifestaron su descontento, alegando que son una forma de control. El movimiento antivacunas es también un ejemplo de este peligro latente. La gente de a pie puede explicarte por qué la Tierra no es plana, a pesar de que la forma es esferoide. ¿Conocen lo básico de física, química y biología? ¿Conocen la ley de oferta y demanda? ¿Tienen acaso nociones de ciencias sociales? Un momento. ¿Qué es todo esto de sociedad del conocimiento y cuarta revolución industrial? Nos encontramos en medio de lo que se denomina la cuarta revolución industrial.
¿Por qué cuarta revolución industrial? De acuerdo a diversos autores, la primera revolución industrial se dio por allá a finales de los 1700 con la invención de la máquina de vapor, que permitió el desarrollo de la locomotora, lo cual multiplicó por 6 la velocidad con la que se llevaban productos o servicios de un lugar a otro. El vapor aplicado a los barcos, que antes eran barcos de vela y que únicamente avanzaban dependiendo de la fuerza del viento, y que ahora con la máquina de vapor pues permitía multiplicar por 3 o por 4 la velocidad. Eso es lo que se denominó como la primera revolución industrial, el aplicar las máquinas al trabajo o la fuerza bruta que hacían los humanos, los hombres en las fábricas. De acuerdo a diversos autores como Klaus Schwab, la segunda revolución industrial se dio con el tema de la electrificación, el llevar la electricidad, lo que permitía ya no únicamente que en aquellos países donde la luz del día duraba poco por encontrarse en el hemisferio norte, cuando el planeta se ubicaba en la traslación alrededor del Sol, y que provocaba que hubiera pocas horas de luz en el día. Gracias a la electrificación en los países avanzados en desarrollo, en aquel tiempo Inglaterra, Japón, Alemania, Estados Unidos, etc., pues permitió que se extendiera, y la electrificación hizo que las ciudades cobraran vida y que se diera mayores y mejores procesos productivos al interior de las fábricas. Ya no era el vapor, sino eran máquinas que utilizaban la electricidad para seguir produciendo. Además se dio lo que fue la producción en masa, el famoso modelo T de Henry Ford, en donde un automóvil era ahora no diseñado y elaborado dentro de un garage por 20 personas estorbándose al mismo tiempo, sino que se puso en una línea de producción y el automóvil iba avanzando de manera paulatina, y un empleado o una persona iba poniendo aditamentos en ese automóvil. Esto fue lo que se conoció como producción en masa o producción en línea. Incluso se le denominó por muchos autores, sociólogos, economistas, lo que era el periodo del Fordismo. Este periodo del Fordismo permitió a propios Estados Unidos producir en masa o en serie tanques de guerra, aviones, municiones, que fue lo que les permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Desde luego que se iba haciendo en muchas otras partes, pero los procesos fueron perfeccionados en Estados Unidos y después llevados a otras partes del mundo, ¿no? Fue tan importante la producción en línea que primero se hacían automóviles, refrigeradores, después se hicieron otra serie de cosas, incluso llegar al punto extremo en la comida rápida, en donde se hacían hamburguesas en línea, en las diferentes cadenas alimenticias, cuando la gente vivía en una vorágine que tenía que ahorrar tiempo, y esto desarrolló las cadenas de fast food, ¿no? que se veían como una ventaja en su tiempo, y que después trajeron otros problemas hasta la actualidad, ¿no? Que tiene que ver desde el tema de la obesidad, problemas de salud, hasta el tema del calentamiento global, porque cuando nos permite esta revolución industrial llevar hamburguesas de manera muy rápida y muy barata, todo el mundo las consume, y entonces se empieza a consumir grandes cantidades de carne, se empieza a desarrollar toda la industria vacuna, y las vacas, la carne de vaca, es uno de los principales responsables del calentamiento global por la gran cantidad de metano que emiten, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Esto es lo que se conoce como la segunda revolución industrial, la producción en masa. Y nos vamos a la tercera revolución industrial. Se produce cuando se lleva los sistemas informáticos y las computadoras de manera masiva. Ahora no solamente se producían automóviles de manera masiva, sino que computadoras. Y la computadora es un instrumento que nos permite hacer las cosas más rápidas. Yo siempre pongo el ejemplo, imaginemos antes una empresa con muchísimas secretarias escribiendo, y cuando se equivocaban pues tenían que sacar la hoja, romperla, tirarla y empezar de nuevo. Ahora con los ordenadores, pues lo que permitiera que rápidamente, en el momento si te equivocabas, podías corregir y seguir escribiendo. Entonces, donde antes necesitabas un departamento con
50 secretarias, se fue reduciendo hasta llegar que necesitas cada vez menos secretarias, ¿no? Porque ahora había que utilizarlas y reentrenarlas para usar una computadora o un ordenador en lugar de una máquina de escribir, de aquellas máquinas antiguas con las que nos enseñaban taquigrafía y mecanografía en la escuela, ¿no? Entonces, el llevar la computadora de manera masiva a las escuelas, a las empresas, incluso a los hogares, es lo que se conoce como la tercera revolución industrial. Y esta se podría decir que empezó a finales de los años 70. A mí me gusta decir que fue en el año de 1976 con el nacimiento del ordenador personal, la fundación de la empresa Apple, cuyo fundador, entre otros Steve Jobs, pues su sueño era que en cada casa hubiera una computadora. ¿Qué podríamos hacer si a la mente humana le damos una computadora para que le ayude con su trabajo, le ayude con sus cálculos, le ayude con su organización, etcétera? Y ahí es lo que denominamos la tercera revolución industrial. Ahora nos encontramos a lo que se denomina la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es aquella en la que, gracias al desarrollo del Internet, las computadoras comienzan a conectarse entre sí. Se desarrollan diferentes tecnologías, que estas tecnologías ya son importantes por sí solas, pero cuando se conectan con otras tecnologías, se produce algo que se conoce como una sinergia. ¿Qué es una sinergia? Cada cosa por su parte tiene un valor, pero cuando se combinan, el valor es exponencial. Así, por ejemplo, siempre dicen los que les gusta dar una plática de sinergia que 2 más 2 no es 4, sino que 2 más 2 puede producir 8, puede producir 10 o puede producir 12, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una tecnología como por ejemplo el Big Data. El Big Data es como con las computadoras se analizan grandes bases de datos de toda la cantidad de información que estamos generando, en donde luego se utiliza algo que se denomina data mining. ¿Qué es el data mining? Bueno, nos permite encontrar relaciones. ¿Qué tipo de consumo hace una persona que vive en el norte, en el centro, en el sur del país? Entonces aquí, a través del data mining, empiezan a encontrar patrones de consumo sobre qué es lo que está consumiendo cada consumidor en cada una de las localidades. Y entonces, para eso sirve el Big Data y el Data Mining, para tratar de establecer patrones de comportamiento. Entonces tenemos Big Data, que es grandes bases de datos, que lo permite los sistemas digitales, la capacidad de cómputo. Y luego tenemos otro concepto, que es el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Pues máquinas, herramientas que tienen sensores. Y así, por ejemplo, nos podemos ir a un electrodoméstico. Un refrigerador de la marca Samsung o LG en Corea del Sur le ponen sensores en donde el refrigerador, le llaman refrigerador inteligente, te va a marcar qué productos dentro del refrigerador se están terminando para que te envíe un mensaje a tu celular y decirte ya se te está acabando esto para que lo pidas a la tienda y la tienda te lo lleve. Eso es lo que se conoce como el Internet de las Cosas. Entonces, si se fijan, capacidad de cómputo, Internet de las Cosas, Big Data, nos va dando toda esta información. Y todo esto está alimentando algo que se denomina la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues es, como su nombre lo dice, una inteligencia que trata de emular la inteligencia de nosotros, los humanos, pero que se da desde dentro de las computadoras, a través de conceptos como algo que se llama Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning o el aprendizaje cibernético, el aprendizaje de las máquinas? Tú le enseñas a una máquina a través de comandos y algoritmos a jugar el ajedrez. Posteriormente, esta máquina empieza a jugar ajedrez consigo misma, tratando de optimizar de qué manera se va haciendo mejor en el juego de ajedrez. Resulta que después de 500 jugadas en sí misma, consigo misma, esta máquina optimiza y aprende a jugar mejor que el humano promedio. Pero si esta máquina sigue jugando y sigue jugando, puede estar jugando a través con muchos humanos al mismo tiempo. Yo si juego ajedrez con mi computadora y está conectado al Internet de las Cosas y está conectado con otros jugadores, yo puedo jugar con otro jugador en otra parte del mundo. Pero no solamente estoy jugando con ese jugador en Noruega,
o en Japón, sino que la máquina está registrando cómo jugamos nosotros. Y si el noruego me gana, la máquina va a aprender por qué me ganó el noruego. Y si yo le gano a alguien en Colombia, la máquina va a registrar por qué le gané a esa persona en Colombia. Y la máquina se está llegando de muchísima información. Y de manera tal que la máquina después le puede ganar, como sucedió al campeón mundial de ajedrez, que fue cuando la máquina Deep Blue de IBM le gana a Garry Kasparov. Hay otro juego que a mí me gusta citar, porque es lo que le denominan un parteaguas, en donde dicen estamos entrando no a una era, dentro de todo lo que se denomina la cuarta revolución industrial, hay otros autores que le denominan la era de la inteligencia artificial. Y entonces en la inteligencia artificial, como decíamos, se desarrolla otro concepto que es Deep Learning. Y el Deep Learning es cómo le hacemos para que la inteligencia artificial y el Machine Learning aprendan simulando a través de redes neuronales. Eso es lo que se denomina Deep Learning. Y lógica difusa o Fast Logic. ¿Qué es la lógica difusa? Bueno, que ya ahora las computadoras no toman decisiones en términos como antes de ceros y unos o blancos y negros, sino que es a través de algo que se denomina quantum computer o computación cuántica, que tiene que ver con probabilidades. La computadora puede hacer escenarios probabilísticos y a partir de ahí hacer modelos predictivos que se van refinando con toda la cantidad de información que está recibiendo a través de lo que se denomina el Big Data. Entonces, si combinamos Big Data con Machine Learning, con Deep Learning, etc., tenemos acceso a un desarrollo de inteligencia artificial súper poderoso. Y esa es la era en la que nos encontramos ahorita. Y la tecnología siempre trae cosas buenas y trae cosas malas. A lo que nos estamos enfrentando ahorita es que nos estamos moviendo de manera acelerada a una automatización, en donde los robots están sustituyendo rápidamente a los humanos en las fábricas, pero no nada más en las fábricas. Ya hay tiendas, por ejemplo Amazon Go, en donde ustedes pueden entrar, o tiendas en China tipo AMPMs, donde ustedes pueden entrar a un lugar en donde les abren la puerta simplemente porque ven su rostro o con su celular, y ustedes entran a esa tienda, agarran cosas del refrigerador, salen de la tienda y automáticamente les descuenta de su tarjeta de crédito o incluso de su cuenta bancaria. En China se paga con celulares, prácticamente el dinero está desapareciendo y muchos millones de chinos no utilizaron ni tarjetas de crédito, están haciendo sus transacciones con WeChat o Alipay. Entonces, esto es lo que denominamos la cuarta revolución industrial. Sagan se desenvolvió en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Al buscar su nivel de educación, la decepción no tarda en llegar. La cantidad de creacionistas, por ejemplo, que tiene un país supuestamente desarrollado, es motivo de preocupación. Lo trágico es que esta ignorancia generalizada se extiende a lo largo y ancho del planeta. Pero esto es solo la masa, ¿cierto? ¿No? Nuestros gobernantes no están exentos de esto. Basta con ver a Donald Trump para entender este punto. Un empresario con nulos conocimientos fuera del mundo de los negocios. Si bien es buen, comillas, pragmático, ello no lo salva, ya que el mero pragmatismo dentro de la política no es sinónimo de un gobernante bien preparado. Todo lo contrario. ¿Qué quiere decir una sociedad basada en el conocimiento? Después de todo, pues el hombre a través de su historia siempre ha tratado de desarrollar y aplicar el conocimiento. Pues esto de lo que nos habla es de que se utiliza cada vez de manera fundamental. Cuando hablábamos de la revolución industrial, pues era la fuerza bruta, era el entrenar a un trabajador. De hecho, el sistema educativo se hizo para entrenar a una persona para que fuera disciplinada y se dedicara durante toda su vida a estar en un lugar de trabajo, ser obediente y ser productivo, retirarse. Es decir, se veía como una pieza del engranaje. Ahora el gran reto que tenemos es cómo nos movilizamos hacia una sociedad del conocimiento con las implicaciones que ello tiene. ¿Cuánto vale el impacto, por ejemplo, de Adam Smith, el padre de la economía? O de David Ricardo, o de Carlos Marx, o de John Maynard Keynes, que a pesar de que murieron hace mucho tiempo, seguimos discutiendo sus ideas. Eso es lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Cuánto valen las ideas? ¿Qué se necesita para producirlas? ¿Qué efectos van a tener en el mundo?
lo que nos enseña es que tenemos que estar produciendo ideas y que, a diferencia de los otros factores de la producción, el conocimiento no tiene rendimientos decrecientes. Eso es lo que se denomina como sociedad de conocimiento. Desafortunadamente, no podemos hablar de que vivamos en una sociedad en donde el conocimiento es generalizado. Desafortunadamente, la gran mayoría de la población se limita a sí misma. Puede estar limitada por sus gobiernos, por sus sistemas educativos. Entonces, el gran reto que tenemos ahorita en una sociedad basada en conocimiento es cómo le quitamos el velo a estas personas, para que estas personas se autoeduquen en una sociedad de conocimiento y estudien lo que les interesa, aprendan lo que les interesa y no lo que les dicta su sociedad o su sistema educativo, para que estas personas sean más felices. Yo creo que ese debe ser el objetivo, el fin último de cualquier sociedad. Tener seres humanos desarrollados plenamente y que estos seres humanos sean felices. A un estudiante antes yo tenía el monopolio de la clase que daba y el estudiante tenía que escucharme, aunque mi clase fuera aburrida. Pero ahora, si lo hago a través de línea, el estudiante, si se aburre, puede rápidamente cambiar y estar viendo videos de YouTube o videos de cualquier cosa, incluso estar haciendo un video de TikTok, porque no tuve la capacidad de atraer su atención y de decirle que lo que le quiero transmitir es importante. Ese es el reto al que nos enfrentamos y que muy pocos maestros estamos entendiendo. Entonces, todo esto de la pandemia hace que nos replanteemos qué es la educación, qué es el sistema educativo. ¿Vale la pena lo que les estamos enseñando? Lo que les estamos enseñando lo van a necesitar y lo van a aplicar en esta nueva sociedad de conocimiento. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser muy autocríticos. Y ese es el reto que nos impone una sociedad basada en el conocimiento, donde un estudiante es el artífice de su propia educación y va a entrar en línea y va a estudiar lo que él considere que le va a servir para los objetivos que él quiere desarrollar. Ahorita ya un estudiante puede tomar un curso en una plataforma como Coursera o como edX, en donde puede tomar cursos de otras universidades y de otros maestros. Entonces, si mi maestro de economía es aburrido, yo me voy a estudiar economía con un mejor maestro en otra plataforma y en otra universidad. Ese es el reto al que nos enfrentamos. O incluso, yo ni siquiera quiero aprender economía, o no quiero aprender contabilidad, o no quiero aprender finanzas, o no quiero aprender biología. Yo voy a aprender lo que yo quiera aprender. Y si un maestro que está enseñando, que antes enseñaba de manera tradicional, ahora lo quiere hacer en línea, tiene que usar muchísimo todo lo que esté a su alcance para atraer la atención de la persona a la que quiere llegar. Porque en una sociedad basada en el conocimiento, cada persona va a ir decidiendo qué es lo que más necesita y no lo que se le trate de imponer desde el sistema educativo. Esa es una sociedad basada en el conocimiento. La producción de conocimiento sigue acelerándose. Digamos que usted no es apático con el saber y le interesa aprender todo sobre lo que hemos acumulado de ciencia, arte y filosofía. Tendría que multiplicar bastantes veces su esperanza de vida, algo un tanto obvio. Ahora imagine que se quiere especializar en una sola rama del conocimiento. Tampoco podría adquirirlo todo. Suponga usted que lo puede obtener. Le ponen en su cerebro un chip con toda la información disponible de esa ciencia que tanto le gusta. En poco tiempo, usted se quedaría atrás. Esto por el momento queda en el plano de la imaginación. Vayamos a nuestra realidad. ¿Cuáles son los pecados de la sociedad del conocimiento? Mira, yo creo que, no sé si pecado, pero sí ingenuidad. Yo creo que, a ver, la ingenuidad no es un pecado, pero habría que colocarlo en este listado de pecados hipotéticos que usted menciona. Yo no soy un fanático defensor de Bauman. Le hago muchas preguntas y muchas críticas a sus textos, pero sin embargo reconozco que Bauman tiene un acierto desde mi perspectiva. O sea, debe tener muchos, pero quiero recalcarle este. Bauman, en uno de sus libros, ya antes de morir, hace énfasis en que a él le llama la atención de que las personas en el mundo entremos tan despreocupadamente a perder nuestra intimidad y nuestra privacidad. O sea, en el contexto de Bauman esto es
confío plenamente en todo lo que subo en Instagram y cuento mi vida y bueno, etcétera, 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 ¿no? Que es como estar contento de ser vigilado, ¿no? Yo creo que ese es el pecado de la actualidad con respecto a la infodemia, es que somos demasiado confiados o naif o despreocupados, tenemos una cierta desidia con respecto a ese asunto, pero es entendible porque científicamente sabemos, por ejemplo, que leer las condiciones de términos de aceptación de las aplicaciones lleva muchas horas, entender los contratos digitales que nos ofrecen las páginas o las plataformas, se requiere un alto nivel de expertise, por lo pronto saber leer inglés. Entonces es entendible que la gente finalmente entre despreocupada a esto. Entonces, si usted me preguntaría cuál es el pecado, aunque no fuese un pecado tradicional, es esto, ¿no? Entrar despreocupadamente a ese mundo que nos invita a una serie de placeres que probablemente obtengamos o no obtengamos, y eso es un resultado exclusivamente subjetivo. Yo diría ese es creo que es uno de los problemas más importantes, y es un problema muy importante porque implica una dificultad enorme para que el decisor público, o sea, las instituciones democráticas, puedan regular esa esfera, porque finalmente usted entra por su propia voluntad, digamos, en los términos de Bauman. La gran mayoría de las personas estamos atiborrados de mucha información. Yo recuerdo que antes, cuando era estudiante, era difícil tener acceso a información. Si uno quería información tenía que ir a una biblioteca, estar físicamente ahí, el internet era muy lento. Ahorita te pierdes en un mar de información. Entonces pasamos de un reto en el que antes el problema era tener acceso a información y más información reciente. Ahora tenemos un problema en donde estamos en un mar de información. Entonces, hablar de los pecados de la era de la información, yo creo que un pecado es ese, el generar tanta información, y a veces que mucha información es sumamente irrelevante. Entonces se genera tal cantidad de información, y el tema a veces es que el hecho de que tengamos acceso a la información de muy rápido hace que cada vez seamos más impacientes. Entonces yo creo que otro pecado de la era de la información es, primero, generar mucha información, no mucha de ella relevante, y el segundo es la impaciencia. Se necesita paciencia. Muchas veces piensan que actualmente hacer investigación es más fácil, y yo creo que no, es más difícil porque tienes que tener la paciencia de estar buscando muchísima información y después de discernir qué información es relevante y qué información no es relevante. Entonces pasamos a ese tema de los pecados. El otro pecado yo diría que es el tener acceso a los medios digitales como un celular o el propio internet. Hace tiempo un grupo de sociólogos, pedagogos de Estados Unidos dijeron que para reducir la brecha entre los niños de las clases bajas con las clases altas económicamente, habría que darles internet. Entonces dijeron, los niños de los ricos tienen internet y los niños de los pobres no, vamos a darles internet, y de esa manera se cierra la brecha. Se les dio acceso a internet y posteriormente volvieron para ver el desempeño educativo de los niños, y en lugar de que la brecha se hubiera cerrado, esta brecha se fue ampliando. ¿Por qué? Porque les diste el internet a los niños pero no les explicaste para qué era. Entonces los niños pueden usar el internet para perder el tiempo en lugar de para aprender. Es un poderoso instrumento de aprendizaje si lo utilizas de manera adecuada. Entonces yo diría que el otro pecado de la era de la información es que les das tecnología a las personas, les das acceso a internet, les das un celular porque los celulares bajaron de precio, pero eso no garantiza que estamos en una sociedad de información eficiente y que esa información se va a traducir en conocimiento, que es la aspiración de una sociedad desarrollada, ¿no? Datos, información, conocimiento. Entonces sucede que hay muchos datos, se genera información, pero no necesariamente esa información pasa a convertirse en conocimiento que sea para que todo el mundo seamos mejor como sociedad y como persona. Entonces, repito, pecados que yo más bien llamaría ineficiencias es el generar tanta información irrelevante, la impaciencia, y la tercera es que la tecnología puede ser utilizada para bien o para mal. Entonces, al hablar de una brecha de conocimiento,
El acceso a la tecnología lo que hace es que esta brecha, en lugar de que se disminuya entre diferentes estratos de una sociedad o entre diferentes sociedades o países, esta se va ampliando por las deficiencias del sistema educativo para aprovechar la información que se genera para convertirla en conocimiento. Y de esa manera nos movamos de una sociedad de la información, en términos de lo que explicaba Manuel Castells, a una sociedad basada en el conocimiento. Este breve subtema funge como una explicación del contexto de esta sociedad del conocimiento, que avanza cada vez más rápido, pero sin un destino fijado. Como un primer análisis, es importante conocer los aspectos históricos y teóricos con los cuales nacieron los primeros destellos de racionalidad registrada y categorizada. Como primer discurso, se puede señalar a la religión y escatología, no disciplina, la cual buscaba comprender la formación de la realidad misma por medio de relatos o mitos, con los cuales se buscaba dotar de un sentido a la vida, en función de un ser de índole fantástica, el cual se deposita y tenía repercusión sobre todos como entidad omnipotente, guiándolos o castigándolos según sus cometidos. Esta formación llevó al ser a entender su cosmología dependiente y restricta hacia un algo, un gran avance, puesto que el ente entendió su posición hacia lo que lo rodea, algo que iba más allá de lo que él con sus habilidades carnales podía crear. Era natural entonces que el ser comprendiera que existía algo que lo sobrepasaba en todos los ámbitos y fuera consciente de su insignificancia. Encontramos el surgimiento de los enfoques dirigidos a aspectos de razón y sus extensiones corporales, físicas y morales. La filosofía nació como una facultad que buscaba analizar un sinfín de aspectos fundamentales en cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, lo bello y el pensamiento, buscando así un distanciamiento práctico y teórico de la religión. La filosofía como avance a la problemática inicial de la explicación de la existencia fue que precisamente ella se convirtió en la que más explotó los cuestionamientos del ser y su objeto en el escenario existencial. Basta recordar una de las frases de algún filósofo para apreciar el valor de un pensamiento construido con tanta lógica y racionalidad, para entender la aportación al campo de la vida. No es en los hombres, sino en las cosas donde hay que buscar la verdad. Lo anterior nos demuestra lo inverosímil que se concebía cualquier sociedad que no buscara conocer y profundizar acerca de su propio ambiente y su existencia. Todas estas características, además, dotaban a la filosofía de una tendencia libertaria, tan ajena a una disciplina y tan cercana a un modo de vida. Bueno, considero que el conocimiento es valioso en primer lugar porque instituciones más viejas a las cuales nosotros podemos apelar, digamos, en el sentido de que la mayoría de nosotros contemporáneos somos herederos de una tradición que hace honra, de alguna manera, de una capacidad humana, que es la capacidad cognitiva, y la razón auxilia esta capacidad cognitiva para pensar el mundo. De alguna manera, el conocimiento es valioso porque nos ha permitido darnos cuenta de que somos animales pensantes, que por esta razón podemos decidir, justificar nuestras decisiones y responsabilizarnos por ellas. A partir de eso hemos construido todo un mundo de símbolos y de instituciones acordes con esa creencia y por lo tanto juzgamos que las decisiones basadas en el conocimiento son aquellas que nos acercan a una situación de perfectibilidad, digamos, ¿no? En la búsqueda de buenas decisiones. Entonces, por eso creo que el conocimiento es valioso. La génesis del mundo moderno genera conexiones entre la técnica y las ciencias, convergiendo ambas en un factor de racionalidad. La técnica ganó lugar en el marco de la primera revolución industrial, la cual desplazaría la limitada fuerza animal y del hombre por una fuerza casi infinita, lo que haría parecer que todo lo existente se encontraba a disposición de un ente, parecía tener el control de la realidad palpable. Esta evolución perfiló a su vez a las ciencias como la base de dicho proceso, aportando posibilidades inimaginables para el manejo de la realidad
de la mano de la química y la teoría eléctrica. Aquello parecía magia. Lo que antes era invisible y solo se patentiza la investigación, puso en las manos del hombre esa energía casi ilimitada con la cual podría actuar sobre el planeta, la realidad. Fue en este punto que, ante la llamada libertad social, aquellos instrumentos fantásticos se convirtieron en un factor de la existencia humana, donde las viejas labores manuales eran despreciadas, y aquellas que actuaban de manera técnicamente inútil eran desechadas, perdurando dicha noción, de cierto modo, hasta la actualidad. Voy a, voy a utilizar una analogía que usa un filósofo británico que se llama Fuller, que se dedica a estas cuestiones de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Quizás haga una interpretación un poco extraña de Fuller, pero me parece que puede ser útil. Yo creo que el problema del progreso en la ciencia hay que verlo no como una manera unidimensional, pero no en el sentido de Althusser, sino unidimensional en el sentido de que no está a los ojos de un solo actor que dice cuáles son los progresos de la ciencia. Es decir, la ciencia no está marcada el progreso por los que hacen ciencia versus aquellos que la atacan, ¿no? Por decir un ejemplo, o sea, el progreso de la ciencia no está en haber hecho la bomba atómica, ni tampoco está en aquellos que la critican por su utilización. Me parece que ese es un camino muerto. El camino, me parece más interesante, es entender de que dentro de la ciencia hay siempre un conjunto de actores que todo el tiempo la están desafiando, y ahí es donde se marca el progreso de la ciencia. La ciencia es una institución, si usted lo quiere ver así, donde conviven actores y en donde hay unos actores que por el momento son relevantes y hay otros actores que lo están desafiando. La analogía acá es con los zorros y los leones. Hay un conjunto de leones que son como la guardia pretoriana de lo que está indicando, digamos, el progreso en la ciencia, y por el otro lado hay un conjunto de zorros que están todo el tiempo tratando de socavar la legitimidad, el prestigio, y quieren proponer una nueva teoría y la están desafiando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de los leones y los zorros viene a propósito de la teoría de las élites de Pareto, ¿no? Que a su vez la toma de Maquiavelo, etcétera. Y esto es un poco lo que me parece a mí lo que marcaría esta idea del progreso en la ciencia, ¿no? No tanto por la utilización de la ciencia por parte de actores no científicos, por decirlo de una manera, sino el progreso visto al interior de la propia ciencia, como una cuestión de disputa entre zorros y leones, entre alguien que es un zorro que quiere convertirse en león y un león que no quiere perder el puesto de ser león. Resulta indudable lo encaminado que se encuentra el saber científico y el poder técnico en la modernidad. Paso por paso, uno sobre otro. Todo nuevo saber, invención o idea puede ser apropiada por todos en una larga cadena de acontecimientos, los cuales recorren la historia y la existencia de todas las realidades y cosmovisiones, solo viéndose limitados en función de la validez que éste tenga para cada realidad. Entendido de esta forma, el proceso histórico puede ser apreciado como una suerte de hechos apilados unos sobre otros, con sus pausas y retrocesos, claro está, encontrando su punto más alto en el presente. No obstante, existe un error grave en el sistema de avance, ya que este carece de una naturaleza que trascienda más allá de un avance concreto, pues este fenómeno solo representa una línea frente a la totalidad de la realidad, es decir, que carece de una verdadera profundidad explicativa. Una vez entendido lo anterior, puede señalarse la clara existencia de un progreso en el saber, en las ciencias, en la técnica, pues son estas las que vuelven posible nuevas concepciones acerca de la potencia humana. Es de esta forma que dicho enlazamiento que el entendimiento brinda se trata solo de la conciencia en general, pues este solo va dirigida a ideas racionales, las cuales, por dicho factor, se inclinan solo a una unidad en el entendimiento, alejando dichos enlazamientos de una comunicación real
y convergente que guía al ser. El problema yace entonces en la radicalización del proceso de entendimiento, en una suerte de nihilismo dominante que ante un mal entendimiento termina radicalizando a la cifra, ciencia y técnica en la modernidad. Pues estas cifras traen consigo, ante la radicalización de la razón, parte de una sociedad en crisis y enajenada por el entendimiento hacia realidades palpables, una forma en la que comunica la trascendencia, la cual, apoyada de la increíble capacidad de subjetividad del ser, termina siendo entendida como una suerte de mensaje directo, Dios, en el cual se presenta una forma concisa de entender la realidad. Por lo tanto, termina guiando al ser, a pesar de lo individualizado, carente de valores válidos y desfundado en tanto su sentido propio esta cifra se encuentre. Dicho entendimiento, ocasionado a su vez por la de la realidad, termina perfilando la existencia hacia una tecnificación de la vida y la cotidianidad del hombre, la cual se termina hundiendo hacia el vacío en tanto al sentido del ser. Pero pensando en alguien que escuche este video y que no necesariamente esté interesado por estos abordajes ni poéticos ni filosóficos, uno podría decir lo siguiente. Saber que la Tierra gira alrededor del Sol y que existe la gravedad sigue siendo muy importante aún para la justicia poética. ¿Por qué? Porque aún la justicia poética se tiene que regir por algún tipo de restricciones. Y justamente no habría que olvidarse de ese tipo de restricciones aún para pensar poéticamente. Entonces, a veces el error que cometemos, por supuesto no en la poesía, pero sí en la vida cotidiana, en las decisiones públicas, es pensar que no estamos sujetos a ningún tipo de restricción. Y justamente las restricciones son aquellos que nos llevan a pensar las mejores decisiones o las mejores soluciones. Yo siempre les suelo decir a mis estudiantes algo que les termina de disgustar, y que es lo siguiente: aún pensando que existiera el maná y que el maná cayera del cielo y ese fuera el único sustento para nuestras múltiples necesidades, necesitaríamos de alguna institución que regulara la distribución del maná, porque de lo contrario lo pisaríamos y lo arruinaríamos. Entonces, el mundo de restricciones es parte de la justicia poética, no está por fuera de la justicia poética. Esta falta los lleva al vacío interior. No queda nada cuando ha transcurrido la semana laboral. El complemento se busca en fenómenos, sensaciones, pensamientos que parecen transmitir una idea. Pero como son ajenos a la realidad, se olvidan de ella. Se mueven en un medio que carece a su vez de consecuencia. Francesc Torralba, Pensar desde el límite, en torno a Karl Jaspers. El ser, ante la falta de ídolos y mitos en los que pueda descansar, entra en un estado de insignificancia y tristeza inexplicable, que cae dentro de un autodiagnóstico de inferioridad. La ausencia de esa cifra, o Dios, lo somete a un estado de confusión y enajenación de lo que le rodea y a estímulos o condicionantes que resultan ser menos perceptibles. Ese ser, generalmente, es un lego, lo cual lo hace más sensible ante lo caótico de la realidad y de aquello que es invisible ante su conciencia. Sin embargo, con sensibilidad no nos referimos a aquella percepción sagaz que confiere un ángulo distinto de la realidad, que permite el cuestionamiento y posterior entendimiento de tan caótico concepto al que le posee, sino a una hipersensibilización que distorsiona el entendimiento del ser sobre su mundo inmediato, que si bien es afectado por aquello, escapa de su entendimiento, lo cual en consecuencia genera un sentimiento vacío y extraño ante lo que es invisible y caótico. ¿El trazo o camino del conocimiento posee tan desoladoras características? ¿O acaso es precipitado llegar a dicho cuestionamiento, el cual detona una deducción o una tendencia sobre el desarrollo de conocimiento en tiempos actuales? Este trabajo modesto no está exento de caer en los peligros que conlleva la afirmación sobre un asunto tan complejo como lo es el conocimiento, el cual, si se nos permite, no sería incorrecto sentir que involucra al individuo y éste es condicionado a él, desde la banalidad del sentido común hasta algo más complejo que involucra a la cifra. Ante complejo panorama, en una obra de esta naturaleza es imposible no caer en simplificaciones e incluso errores y omisiones. Pueden degradar el propósito del presente documental. Sin embargo, es necesario,
Si es establecido como objetivo, al igual que otras tantas cuestiones en este audiovisual, entender al ego y generar en él una conexión con lo que le es ajeno, pero que le afecta de una manera u otra. Si con este punto de partida pareciera que el camino que se busca trazar en este trabajo se desvirtúa, cabe clarificar la razón de este contexto. Primeramente, en la sociedad actual del conocimiento, opinólogos, científicos, académicos, políticos, etc., engalanan el discurso de la aplicación inmediata de aquella información, la cual está al alcance de un clic. Sin embargo, para el ego esta información no resulta ser conocimiento, el cual podría ser aplicado en algo palpable, ya sea en un simple ensayo o algún mecanismo. El ego se halla abrumado ante los mares de información que inundan su mente, lo que no implica que ésta sea procesada, como comúnmente se cree. Podemos relacionar tal situación con el modelo neoclásico de la teoría económica, el cual postula que el individuo es un homo economicus, es decir, alguien racional, que al poseer información completa tomará la mejor decisión. Pero la existencia de tanta información y además la inmediatez que ésta posee produce un efecto contrario al esperado. El individuo, al estar expuesto a tantas opciones, no sabe cómo actuar. Hay algo que yo no sé, desde luego, que muchos no sabemos, mucha información no sabemos, mucho conocimiento que no sabemos. El problema es cuando asumimos que sabemos algo que no sabemos. Y hay otro tema todavía más, lo que no sabemos, que es generalmente lo que nos mete en problemas a los humanos. Y esto siempre va a ser así. Si nosotros analizamos en el año 2019, de acuerdo con el World Economic Forum, en un documento que publican Global Risks, hablaban de que el principal riesgo en el 2019 era el cambio climático o calentamiento global. Hasta el lugar número 10 aparecía los efectos, tanto la probabilidad como los efectos económicos de una pandemia. Lugar número 10 para el World Economic Forum, donde tiene una serie de expertos, un think tank que se dedica a ver riesgos, ponían a la pandemia en el lugar número 10. Entonces esto habla de lo endeble que somos como sociedad y del tema de la ignorancia. No podemos, aunque quisiéramos saber todo, eso nunca va a suceder. El tema es qué tan abiertos estamos a analizar todas las probabilidades para que no se nos presente lo que Taleb Nassim denomina el Black Swan, que es aquello que nosotros pensamos que tenía muy pocas probabilidades de pasar. Pasa. El problema es que una cosa es que tenga pocas probabilidades, pero el otro efecto es, en términos de esperanza matemática, es que si pasa, los efectos que tiene son devastadores, como es el caso de esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Así como muchos otros ejemplos, los ataques terroristas del 11 de septiembre. Nadie se imaginó que unas personas iban a ser capaces de secuestrar unos aviones para estrellarlos en las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, el tema de la ignorancia es, yo creo que el pecado de la ignorancia es la soberbia. No reconocer, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada y que entre más sé, más me doy cuenta que me hace falta por saber. Entonces, lo que más nos daña a los humanos no es el saber que somos ignorantes, sino el no saber que no sabemos y a veces asumir como si supiéramos. Una segunda cuestión, relacionada al supuesto del individuo percibido como un homo economicus, es la exigencia utilitarista de la responsabilidad positiva y negativa. Es decir, ser responsable de las consecuencias que acciones propias y ajenas generan. Estar preparado ante todo, sea o no que esté en nuestras manos. El conocimiento se desvirtúa hasta convertirse en mera data. Mire, se lo voy a contestar de una manera distinta, creo, a todas las que usted ha escuchado, no porque yo sea original, sino porque el autor que lo planteó en algún momento, que ahora no recuerdo bien el nombre, fue muy original. Uno de los psicólogos conductistas más importantes de Estados Unidos, por allá por los 50, tuvo una frase que va en el siguiente tenor, digamos, ¿no? Él decía de que la libertad es el fruto de la ignorancia. O sea, uno es libre porque ignora, porque si uno tuviera todos los datos de la realidad, ya no sería libre. Esa forma de ver el asunto es parte de lo que se discute, me parece, hoy cuando hablamos de la ignorancia. En un mundo que quiere capturar cada vez más datos,
en un mundo que se quiere regir cada vez más por variables, correlaciones, en un mundo que quiere cada vez más capturar lo real a partir de la observación y de los datos y la interacción de los mismos, etcétera, 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 es un mundo que cada vez cierra más las opciones de libertad en la toma de decisiones. Y por lo tanto, yo me atrevería a decirte que es interesante para pensar la relación entre ignorancia y libertad. Ese es un aspecto relativamente poco estudiado o menos estudiado quizás que el aspecto inverso, que es el conocimiento y la libertad. Ahora, si tu pregunta va en el tenor de cuál es la relación entre el conocimiento y la posverdad, yo te diría de que ahí quizás, llevando las cosas al extremo y parafraseando a algún autor, uno podría decir que hoy estamos viviendo algo así como la posverdad de la posverdad, ¿no? Estamos poniendo en duda también el concepto propio de posverdad. Pero bueno, eso da para más que una respuesta más concreta, así como la que dije recién, ¿no? Cuando es puesto como el fin máximo a aspirar. Y es que dicha competitividad es exigida incluso en los aspectos más privados de nuestro estilo de vida, como lo es el ocio. La actual cuarentena es reflejo de ello. El individuo se ve sometido a estar consigo mismo, pero le es imposible ante el vacío insignificante de su sentir, el cual es agravado cuando ciertos charlatanes de internet, quienes absurdamente son vistos como los nuevos guías e intelectuales del mundo, les instan a hacer algo, comillas, productivo, incluso en tiempos caóticos y oscuros que necesitan de la reflexión. La espinita de la acción sigue atormentando a un individuo cansado y abrumado, que no sabe qué está sucediendo. El ego se haya supeditado a seguir un objetivo que no es suyo y aspirar a la cifra, que en tanto rechaza en su desconocimiento. En este caso su cifra es el consumo, de cualquier índole. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre el consumo de cualquier cosa? Pues bien, a la mercantilización de la identidad en todas sus formas, política, social y económica. Si bien el merchandising, enfocado a gustos como la música, los videojuegos y otras cuestiones, no son del todo nuevas. Sí, es preocupante que la identidad política se subordine al grado de la especificación de un producto, lo cual las redes sociales se han encargado de acentuar. Retomando el contexto expuesto en la primera parte de este trabajo, la educación también se ha visto afectada. A continuación, un capítulo dedicado especialmente a México. Para poder abarcar este tópico, es menester resaltar el sentimiento de inferioridad que invade al mexicano, quien es consciente de los vicios de la educación, pero que lanza una crítica mal dirigida, en donde revela una inferioridad autodiagnosticada que va hacia el desprecio mismo de la cultura mexicana en general y la realidad mexicana. Bajo la influencia del yugo español, la entonces Nueva España ha estado influenciada por las ideas de la escolástica. Sin embargo, algunos sacerdotes y frailes se decantan por las ideas del liberalismo francés e importan las ideas que vendrían siendo, en el imaginario colectivo, la fuente de la civilización. Para poder abarcar el aspecto de la inferioridad del individuo, es menester enfocar tal negativa característica en la condición del mexicano. Samuel Ramos hace una excelente reflexión sobre ello, mediante el desglose social e histórico del mexicano. Dicha reflexión engloba en todas sus clases sociales: el pelado, el urbano, el burgués y el criollo. Todas ellas tienen algo en común: la autodenigración. En el siglo de las luces surge este aprecio por la razón y las ciencias duras están al orden del día. Francia no es ajena a aquellos nuevos aires y nacen de ahí diversos ilustrados. A partir de ello, la cultura francesa empieza a adquirir cierta forma, que de pronto será importada en el joven mexicano. Llega la independencia, y esta se caracteriza por la guerra y el libertinaje. El pesimismo azota la visión de la opinión popular, agotada y con hambre, cansada de las constantes guerras y de una entidad que ya no parece tener ni pies ni cabeza. El sentimiento de inferioridad se asoma en la conciencia del mexicano. Hay que suplir ese vacío. Tal panorama sembró la cultura del pragmatismo y de la solución inmediata. Era imposible generar una cultura propia, ya que la misma hostilidad del contexto lo impedía. Con la reinstauración de la República en 1867, el jacobinismo entra en una etapa de pleno auge. La educación, dentro de una política aparente, se divorcia de la Iglesia y el positivismo es establecido por Gabino Barreda en la Educación Nacional,
lo cual fue una marca predilecta del liberalismo. Sin embargo, la religiosidad parecía imperar en la educación. A falta de una religión, las clases ilustradas endiosan de la ciencia. Ante esta cuestión, la ciencia es concebida como cifra, Dios, el relleno de un vacío, generado ante el sentimiento de inferioridad del mexicano, excusado en el seguimiento y adaptación de la cultura europea. Cosío Villegas considera como una convención francesa el panorama político que rodeaba a México durante el periodo de la República restaurada. El debate y el peligro de una revolución estaban a la orden del día. Las arcas se hallaban vacías, parecía que la anarquía volvería a imperar. Debido a ello, la opinión popular dejó de desear la libertad recién conquistada, la cual no sabían vivir, y exigieron mayor acción y administración, la pala sobre la pluma. El régimen de don Porfirio parecía un estado positivista. Al igual que el liberalismo, el positivismo adquirió aspectos que lo degeneraron, como bien planteó Ramos. Un elemento ajeno, y aún opuesto al positivismo, explica que entre algunos partidarios suyos hayan tomado un tono moral levantado, pero su contenido naturalista lo predestinaba a desencadenar, repito. Este breve subtema funge como una explicación del contexto de esta sociedad del conocimiento, que avanza cada vez más rápido, pero sin un destino fijado. Lo predestinaba a descender del grado ético en la mente popular hasta reducirse a una filosofía del sentido común y una justificación del egoísmo instintivo. Esto acentuó el problema de insignificancia que invade al mexicano, sobre todo al pelado, quien en un acto de rebeldía rechaza cualquier norma moral impuesta, además de que es ajeno a la ciencia y no cree en sus bondades. Esto le relega de la sociedad y lo condiciona a un estado defensivo y hostil, algo parecido con lo que sucede con el ego, que al verse abrumado ante lo que es incomprensible. Repito, este breve subtema funge como una explicación del contexto de esta sociedad del conocimiento, que avanza cada vez más rápido, pero sin un destino fijado, que al verse abrumado ante lo que es incomprensible e invisible para él, manifiesta una actitud agresiva hacia ello. Surge el Ateneo de la Juventud Mexicana en 1999, una organización estudiantil nacida a partir de la premisa del debate y la expansión de la cultura y las humanidades en todo el país. Este breve subtema funge como una explicación del contexto de esta sociedad del conocimiento, que avanza cada vez más rápido, pero sin un destino fijado. La educación era su evangelio y la biblioteca su iglesia. Con la popularización de la educación se percibió una disminución en la calidad de esta. Parecía direccionarse hacia un camino mal trazado, debido a la inconclusa obra de Vasconcelos. La educación seguía careciendo del alcance que se ha pretendido tener. Si bien generó la masificación de esta, no satisfizo al mexicano con semejante condición, la de un vagabundo sin rumbo y ensimismado en su limitada realidad, la cual lo ha hecho ajeno ante lo que parece ser la moda intelectual del momento. Volviendo a los 70s, Cosío lleva inevitable comparar la actual Universidad Autónoma, en ese momento, con la que le tocó. Pocos estudiantes que tenían grandes posibilidades de ser parte de la élite intelectual y poseer cargos públicos. Pero con la popularización de la educación, aquello resulta ser remoto. Jóvenes de clases populares que trabajan y estudian, y que solo buscan mejorar su penosa situación, mal comidos, con una educación básica floja. Así describe Cosío Villegas al estudiante de aquel entonces, lo cual tormentosamente no dista mucho de la actualidad. Ante esa precariedad, el joven con su característico idealismo natural exige, al igual que el mexicano del siglo XIX, seguir los pasos de otros. Por el contexto, llamémoslo utilitarista, en el que nos hayamos sumergidos, es fácil ver la solución en lo que hace el país de primer mundo. Solo es cuestión de meter mejor tecnología, se piensa comúnmente. Es exigido el conocimiento que permite crear grandes máquinas, lo cual no negamos que es algo fantástico y tampoco ignoramos las nuevas tendencias del momento. Sin embargo, es importante que también el ego, que suele exigir, sea conocedor de su historia, la verdadera y objetiva, no aquella mal llamada historia alternativa, y se quite de encima la prenda de inferioridad. Si bien las ciencias duras y naturales no carecen de la apatía de los gobiernos, es cierto que las ciencias sociales y humanidades son las más afectadas. En la sociedad del conocimiento y la información, el ego puede caer en la soberbia, en un campo en la que resulta ser ajeno. Citando a Bunge en Ciencia, Técnica y Desarrollo, si deseamos corregir los males sociales y reconstruir la sociedad de una manera eficaz, sustentable y humana, necesitamos el conocimiento social más veraz y profundo posible.
tanto teórico como empírico. Esto no solo en los académicos, sino en la sociedad en general. Para esto es necesario no centrarse en la técnica y la ciencia aplicada, olvidando la ciencia básica o pura. Sí, esa tan vilipendiada por nuestros políticos, todavía más en países en vías de desarrollo. Volviendo al libro de Bunge, por sí sola, la ciencia básica no puede resolver ningún problema práctico, sea económico o político, en particular militar. La ciencia es ante todo un componente de la cultura, y esta un componente de la sociedad, de modo que el adelanto de la ciencia contribuye automáticamente a elevar el nivel cultural. Esto es, la investigación básica. Por sí sola, independientemente del valor que pueda alcanzar para la técnica, contribuye a resolver un problema nacional de primera magnitud en los países en desarrollo, a saber, el desatraso cultural. Una visión errada del conocimiento, tanto filosófico como científico, no discrimina entre izquierda o derecha política. La izquierda lo ve como un privilegio, la derecha como un peligro potencial, mientras que el centro es indiferente. Esto dando una validez que quizá ya no tiene la merecida famosa escala política. Yo no sé si existe un excesivo aprecio por el conocimiento. Digamos, en muchos registros uno podría visualizar de que esa pregunta que ustedes hacen va directamente a una frase que es creemos en la ciencia. Y yo no estoy de acuerdo o no estoy por 100% de acuerdo en que en esta época en la que vivimos tenemos un aprecio excesivo por el conocimiento científico de alguna manera. Creo que hay bastantes movimientos en el mundo que cuestionarían esa fe ciega en la ciencia, digamos, ¿no? Pero conectándolo con lo que dije antes, creo que es la única herramienta que tenemos para tomar decisiones intersubjetivamente fundadas. Creo que esa es la utilidad que le damos los ciudadanos corrientes a la ciencia como dotadora de un plano común para que las personas puedan tomar decisiones intersubjetivamente fundadas. Eso es un plano para acordar sobre o a partir de. Entonces, por eso creo que le damos un valor al conocimiento científico. Ahora, como su pregunta es más amplia del conocimiento científico, evidentemente complica la situación y es lo que yo podría decir ante su pregunta, digamos, ¿no? Y reconociendo que su pregunta va mucho más allá de lo que acabo de decir. So pena de caer en el utilitarismo, quizá en eso que tanto se critica en el presente documental, la ciencia básica es útil. Esto para convencer a los pragmáticos. Los avances en comunicación satelital no podrían haber sido realizados sin tomar en cuenta los avances de la teoría de la relatividad de Einstein, pues los satélites no funcionarán correctamente sin los postulados de este físico. De esta forma, se pasa de ciencia pura a la técnica, un trabajo más propio de ingenieros. Los primeros trabajos respecto a física nuclear poco o nada tenían que ver con reactores nucleares. La sociedad del conocimiento tiene bastantes problemas. Nada es mentira, nada es verdad. Todo depende del cristal con el que se mire la realidad. Eso en resumidas cuentas es el mantra del relativismo, un problema de nuestro tiempo, donde la opinión sin ningún sustento se le da el mismo valor que la ciencia y filosofía. La confusión entre doxa y episteme es el pan de cada día del individuo posmoderno. En principio, esto quizá no suene tan alarmante. Después de todo, todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Claro, el problema radica cuando pone en riesgo a nuestra sociedad. ¿Cómo habrá progreso de la ciencia si todo vale dependiendo del punto de vista? ¿Todo es arte? Aunque si todo es arte, nada lo es. No podemos avanzar como civilización si no dejamos atrás el relativismo. Regresando a Mario Bunge, pero en su libro Las ciencias sociales sin discusión, el estudio de la sociedad madurará finalmente hasta llegar a ser una ciencia plenamente desarrollada, o se reducirá a una irrelevante y arbitraria especulación postmoderna, en particular constructivismo relativista, e incluso degenerará en un galimatías desenfrenado. Otro enfoque distinto, pero de otro autor, es el de Popper. En La sociedad abierta y sus enemigos comenta lo siguiente: la principal enfermedad filosófica de nuestra época es el relativismo intelectual y moral, el segundo basado
al menos en parte, en una liberación radical de la sociedad, la cual termina, absolutizado los pragmatismos, ocasionando que el ser termine cayendo en la incertidumbre, rodeada de un mundo de sombras y ecos. El relativismo quizás es el más grande pecado de esta sociedad del conocimiento, pero no es el único, pues la sociedad actual se encuentra guiada por los supuestos, endiosamientos banales e individualismo voraz. Esto no debe ser confundido con una visión elitista del conocimiento, donde solo unos cuantos son merecedores del saber y el resto son una sucia masa ignorante. No. La vulgarización hace referencia a una sobresimplificación del saber. A partir de lo anterior, es menester hablar de la banalización en el que está sometido el conocimiento actualmente. Para ello es necesario abarcar la cuestión de los rockstars del conocimiento, quienes no hacen más que divulgación científica. Pueden fungir como manuales de introducción a temas más complejos. Sin embargo, el peligro radica cuando el ego, el principal público consumidor de la divulgación, se queda solamente con la simplificación de algo más grande, lo cual genera una visión incompleta de la realidad. Igualmente, las series de televisión están jugando ese papel peligroso de manuales, aunque esa no sea precisamente su intención. Dichas series generan una concepción falsa de la ciencia y acarrea un daño potencial para el fascinado ego. Rick and Morty podría ser un ejemplo. Un caso habitual es el del joven, que impresionado por los divulgadores de YouTube, decide incursionar en el mundo de la ciencia. Esto no es per se negativo. Sería irresponsable afirmar que una cantidad potencial de futuros científicos es indeseable para la sociedad. En realidad, parte del objetivo de los divulgadores es interesar a este nivel a sus oyentes en la materia que exponen. El problema radica en el ingenuo e inexperto que ingresa a la universidad y choca con la realidad. La ciencia es hermosa, pero le resulta inteligible. No es tan simple como lo expuesto en los videos. Si tiene la capacidad y pasión suficientes, logrará acabar su carrera. De lo contrario, será otro desertor al no poder soportar los primeros semestres. Esto es más común en las ciencias duras que en las sociales y humanidades. La ciencia no es algo a la que solo unos cuantos pueden acceder por lo complicado que resulta, pero tampoco es un juego de niños. Regresando a los rockstars del conocimiento, esas figuras públicas que con su carisma logran atrapar a miles. El problema con estos individuos es que distorsionan el conocimiento, ya que con el ascenso de las redes sociales, lo común se adapta a ello, terminando así siendo ejemplos de la sociedad del espectáculo, donde tienen que estar constantemente hablando del tema de moda, películas o mostrando siempre un tono jocoso. Ejemplo de estos son G.J. King y deGrasse Tyson. Quizás cada momento histórico, cada década, por poner una temporalidad, tiene la comunidad académica tiene sus intelectuales predilectos, digamos, ¿no? Y evidentemente para las culturas de izquierda o las culturas progresistas, Zizek o Zizek o como se quiera pronunciar, es uno de estos intelectuales favoritos, ¿no? De hecho es muy prolífico y ha vendido un montón de libros, se le traducen a diferentes idiomas, al igual que el filósofo coreano que reside en Berlín. Pero sin embargo, no necesariamente son las únicas visiones acerca del progresismo de izquierda, ni tampoco son las únicas visiones que hay sobre las críticas al capitalismo. Es muy interesante, y acá abordo su pregunta, ¿no? Es muy interesante entender, cosa que yo no logro hacer, digamos, ¿no? Pero sería el mensaje a transmitir al público que nos escucha. Sería muy interesante entender cómo es que ciertos filósofos, ciertos intelectuales, desembocan, por decirlo de una manera, en estas estrellas o grandes vendedores de libros. No es un fenómeno fácil de comprender y menos de explicar. Entonces, voy a quedarte mal con tu pregunta y no tendría una respuesta de por qué. Y te digo, y digo más. Zizek
es abiertamente crítico del capitalismo y todo lo demás, pero no es el único. ¿Y por qué él sí y por qué no otros se han convertido en rockstar de la capitalista? Y eso es difícil de entender. No sé, será por su personalidad, por su grado de inteligencia, por su capacidad de comunicación, no sé. Esto es muy difícil. Por lo menos de mi perspectiva, me parece que personajes al estilo de Habermas son personajes en declive, que tiene que ver un poco con el desarrollo de redes sociales. Hoy me parece que, como ejemplo de intelectual al estilo de rockstar, tiene que ver mucho con su capacidad de comunicación en las redes sociales y su predisposición a jugar el juego de las redes sociales, ¿no? De hecho, si el intelectual no da entrevistas o no tuitea o todo lo demás, es alguien que va a tener poca visibilidad. Por eso hablo de, digamos, personajes como Habermas tienen un declive, no solo de comunicar su intelectualidad, digámoslo así, ¿no? O sea, el impacto columna en algún diario no es lo suficientemente poderosa, no sé, por YouTube, que tengan millones de visitas. Neil deGrasse Tyson hasta cierto punto se ha vuelto como un payaso en las redes sociales, yo diría que por lo mismo, para conseguir la atención de la masa. Sí. Y hay un chiste sobre Zizek, sería que igual es famoso nada más porque dice de forma bastante graciosa el and so on. Los edutubers también son ejemplo de ello. E igual los llamados, malamente, influencers, que cargan con la falsa batuta del líder de opinión y degeneran la imagen del intelectual. Desde tiempos remotos, el método de enseñanza del ser humano ha sido objeto de cuestionamientos entre los doctos en pedagogía. Esta concibe métodos del conocimiento humano que van desde el tradicionalismo al constructivismo de la educación. Evidentemente, establecer un punto catedrático de equilibrio es hasta ahora una de las tareas más difíciles para aquellos actores con amplia injerencia en el sector educativo. La educación, al menos en Latinoamérica, emplea una metodología tradicional que subyuga al pensamiento crítico de las nuevas generaciones. Los alumnos no han de filosofar, sino aprender a producir, ofertar, demandar y consumir. Actividades que se imparten actualmente a partir de un principio general: la monotonía. Las ciencias sociales y humanidades han sido banalizadas de la misma forma que el conocimiento actual. Los niños aprenden a contar, no a conocer el origen de estos datos numéricos que en tanto han de repetir en clase. La abstracción del conocimiento es necesaria. Aprender a filosofar no consiste en conocer fecha y lugar de nacimiento de Aristóteles o Platón, mucho menos en aprender a reconocerlos parcialmente como esos filósofos importantes. El acto de inferir y profundizar se ha visto obstaculizado por esos tecnicismos monótonos que limitan el entendimiento de los jóvenes entusiastas. Bueno, mire, yo creo que todo depende del objetivo que usted tenga en el proceso de enseñanza y de las condiciones de la propia disciplina. Permítame ponérselo con un ejemplo. Es diferente enseñar ciencia política que enseñar economía, y tiene que ver con la maduración de la propia disciplina y el conocimiento acumulado en cada una de ellas. Por ejemplo, usted podría considerar que un manual de economía es de alguna manera un instrumento de simplificación y de divulgación. Y usted sabe perfectamente que en economía la mayoría del aprendizaje o gran parte del aprendizaje curricular está fundamentado sobre los manuales. Y eso está muy bien en la medida de que el manual condensa el estado actual de la disciplina. Es distinto cuando se quiere utilizar un manual en la ciencia política por el propio desarrollo de la disciplina, por el estado en el que está la disciplina, por la falta de acuerdos en la disciplina, por la multiplicidad de teorías en la disciplina, etc. Entonces yo creo que su pregunta debería de ser abordada caso por caso, teniendo en cuenta qué disciplina y fundamentalmente buscando qué objetivos de aprendizaje se quieren tener, digamos. Si usted quiere que el estudiante incorpore el estado actual de la disciplina, probablemente herramientas de difusión
sean muy útiles en la medida que sean de buena calidad, y distinto es si usted quiere que el estudiante tenga una amplitud de teorías en pugna, que quizás ahí los organismos de difusión o los órganos de difusión no sean los más adecuados. Entonces, implica estas dos cosas que le acabo de decir, ¿no? Por un lado, el estado actual de la disciplina, los consensos que tenga, la acumulación de conocimiento, las teorías probadas y falseadas, y por otro lado, los objetivos que usted tenga al trazar el desarrollo curricular. Estos mismos jóvenes han sido distanciados de la antropología, sociología, economía, filosofía o ciencia del derecho, al concebirlas como aburridas o poco trascendentales. ¿De dónde proviene esto? ¿Acaso la educación ha restado valía a ciertos tipos de conocimiento? ¿O más bien el sistema educativo? Probablemente. Resulta efímero todo aquello que exhaustivamente memorizamos curso tras curso. El conocimiento es valioso por sí mismo, pero al tratarse de un proceso de monotonía, tales aprendizajes adquieren temporalidad finita. En donde tenemos que replantearnos todo el sistema educativo del mundo. La cantidad de infraestructura, una universidad con 50 edificios vacía, las primarias, no vamos a volver a la normalidad. Entonces tenemos que movernos de manera muy agresiva al tema de la educación virtual. Eso representa gran reto para todos, en donde tenemos que aprender a aprender y reaprender de manera constante. No podemos seguir enseñando de la misma forma. Los retos son enormes, como decía en un video anterior. Una persona en el salón de clases, si estaba viendo el celular y no estaba poniendo atención, el maestro la podía sacar, ¿sí? Y la persona se veía obligada, si no quería tener una falta o no quería tener una tachita en la lista, pues aguantar al maestro o a la maestra, con información que decía no me va a servir para nada en el futuro. Y lo más probable es que tenía razón. Pero todo esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque si un maestro está dando una clase en línea y no me parece relevante porque el maestro no se actualizó y no está enseñando lo que debería enseñar, si yo soy responsable de mi educación, yo me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque puedo hacer un benchmark o una comparación y ver otros cursos, otros maestros y estar en una buena posición para saber si lo que me están dando me va a servir o no. Y si considero que me está haciendo perder el tiempo, pues simplemente me voy a cambiar de canal, voy a estar haciendo otra cosa, aunque parezca que estoy conectado. Entonces ese es el gran reto de la educación. Y está desde luego aquella persona que no es responsable, ¿no? No es que no esté con la clase porque considere que lo que le están dando es irrelevante, sino que simplemente ni siquiera se ha hecho la pregunta ¿qué es relevante? ¿Qué es lo que debería estar aprendiendo? Y no está en clase no porque está aprendiendo otra cosa mejor, sino porque simplemente está perdiendo el tiempo. En Facebook, en YouTube, TikTok, etcétera. Toda esta gran serie de distracciones que lo que hacen es que nos está haciendo más idiotas a las personas. Estamos entrando dentro de esta era de la información también, como decíamos, se amplía la brecha entre aquellos que aprovechan la información para generar el conocimiento y aquellos que se pierden en el mar de información y se están idiotizando porque están consumiendo información basura. Ese es el gran reto que nos tenemos que plantear en el sistema educativo, desde el sistema educativo y como política educativa de cualquier país o nación. Es un reto que representa un reto para todo el mundo. Los replanteamientos que se tienen que hacer son muy importantes en términos económicos, didácticos, pedagógicos, y todo esto pues lo que va a hacer es que nos tenemos que acelerar hacia lo que denominamos también una economía virtual, ¿no? Desde el punto de vista de la educación. Entonces, ¿cuál es el propósito de estudiar? ¿Adquirir un certificado? ¿Hablar de mi experiencia académica? Si así fuese, ¿cómo han de demostrar estos jóvenes que realmente han adquirido conocimiento? Pienso que la respuesta a tal cuestionamiento es externa al hecho de objetivar adquirir conocimiento. Crear conocimiento es la prioridad. Generar interés en algo más que el utilitarismo del ser evita su deshumanización y conlleva grandes cualidades de recreación. ¿Cómo hemos de aprender algo a lo que no encontramos sentido alguno? ¿Cuál es la forma correcta de adquirir conocimiento? Sin embargo, reconocer la subordinación que emplea el sector educativo actual a una doctrina tradicional de estudios es un paso enorme para desarticular cada límite que ha sido forzosamente implantado en nuestra concepción poco práctica de la realidad. Pues existe en nuestra sociedad revolucionaria tecnológicamente una infinidad de datos que procesar. A partir de conjeturas inciertas abruma a la comunidad académica,
por lo que reconocer que las ciencias sociales aportan este carácter crítico que permite al estudiante ser selectivo debe ser importante para esa educación. Menospreciando a. Yo creo, a ver, el debate entre los naturalistas y los humanistas, o entre los científicos y los humanistas, etcétera, es bien conocido, es de larga data y todo lo demás. Para centrarnos en la actualidad, yo no creo que haya un desprecio por las ciencias sociales o por el humanismo en general. Yo más bien lo que creo es que las humanidades en estos últimos 20, 30 años se han transformado mucho y han generado sus propios problemas al interior del núcleo de las humanidades. Entonces hay luchas intestinas dentro de la propia área de las humanidades que quizás para un observador externo pueda asimilarlo o pensarlo de que hay gente, digamos que hay otros actores que la están atacando, pero yo no creo que ese sea el punto. Yo creo que hoy más que nunca vivimos un resurgimiento de la literatura, de las artes visuales, de las narrativas. Hay un mercado enorme para esos productos, hay mucha gente ávida por leer historias, porque le cuenten historias, porque le narren historias, y también por la filosofía. Entonces no creo que estemos ante un momento histórico de ataques o de menosprecio. Por el contrario, yo diría que no hay ese menosprecio. Ahora, sí, probablemente usted pueda observar que los organismos que financian, los organismos públicos que financian las actividades humanísticas, quizás tengan más predilección por financiar, en algunos casos, las actividades puramente científicas. Pero eso tiene que ver más bien con políticas, con políticas públicas y con decisiones de actores políticos, partidarios y de intereses concretos que están por fuera del menosprecio que usted habla, digamos, ¿no? Eso va por otro carril y es otra dimensión del asunto. En definitiva, la concepción del conocimiento en la sociedad ha impactado en la procrastinación e ignorancia de la misma. El rol que caracteriza a las instituciones educativas como fuentes de conocimiento afecta directamente en la formación académica del individuo. Si bajo la perspectiva de esas instituciones no existe cabida alguna para las ciencias sociales en un plan de estudios básico, entonces las comunidades estudiantiles son mayormente susceptibles a la subordinación de quienes están por encima de ellos. La finalidad de la cognición no recae en un aspecto meramente productivo, sino en un proceso de abstracción humana, con la capacidad real de generar conocimiento, a través del uso de su capacidad. Es el que conozco. Yo tengo la impresión, pero quizás me puedo equivocar muchísimo, pero yo tengo la impresión de que en América Latina la visión predominante en el campo de las ciencias sociales es múltiples variantes de la teoría crítica, y especialmente en los últimos años yo te diría de que esa visión dominante o predominante o general es en un sentido de crítica acérrima, profunda, con respecto a lo que ellos mismos llaman neoliberalismo. Sería como un estadio ulterior y último, quizás, no lo sé, del capitalismo. Yo diría que esa es como la versión predominante en la academia en América Latina, ¿no? La crítica acérrima al capitalismo y a las instituciones que se supone que el capitalismo defiende, tiene, conserva, etc. Por supuesto que en esa visión se ensambla todo el discurso o toda la producción de las ciencias sociales con respecto al posthumanismo, que tiene que ver con los movimientos LGTB, el feminismo de tercera ola, etcétera, 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 digamos, ¿no? Yo diría que esa sería como la visión predominante hoy
en las universidades de América Latina. Se puede resumir de la siguiente forma. Argentina es un país que, muy similar al resto de América Latina, pero quizás con un mayor énfasis, en que hay unas altas preferencias por la oferta de bienes públicos y por la creencia la fuerte creencia en que el Estado es capaz de resolver los desafíos societales más importantes de nuestra democracia. Pero al mismo tiempo, esa misma sociedad tiene fuertes desconfianzas acerca del Estado y de la clase dirigente. Entonces, me parece que las ciencias sociales en Argentina tratan de hacer embonar estas dos fuerzas que son contradictorias. Y en esa lucha, en esa búsqueda por darle una explicación, por entender este fenómeno, es que me parece que las ciencias sociales que tratan de estudiar Argentina o los científicos que estudian Argentina esta problemática, es que se esfuerzan en darle una unidad conceptual a este problema, que dicho sea de paso, me parece que es un problema sumamente relevante. Pero yo diría que eso es lo que puedo decir con respecto a Argentina en particular. La trascendencia puede ser entendida como una conexión entre el hombre como ser libre ante la existencia de lo palpable, corpóreo y lo histórico. La transformación del hombre se da cuando los personajes entienden la cifra, no como una trascendencia, sino como un lenguaje en el cual se presenta la trascendencia. Dicha trascendencia puede ser designada como una situación donde tomamos conciencia de uno mismo en relación de un mundo que no tiene la explicación en sí mismo. No está fundamentado ni se puede explicar debido a que la explicación trasciende más allá de aspectos naturales, remitiéndose a un algo antes del mundo quizá. Es en ese punto que el ser, ahora como protagonista de la historia, crea y forma el progreso, en tanto las realidades, condiciones temporales o narrativas, atacan su percepción del mundo. La trascendencia se comunica a través de un mensaje cifrado, las cuales imperaron sobre pueblos y épocas. No obstante, cuando las cifras pierden sus cualidades corpóreas y palpables, contenidos objetivos, la trascendencia se termina transformando en realidades más complejas, lo cual las hace susceptibles a múltiples interpretaciones o aclaraciones históricas. Es un contrapunto entre yo puedo entender cosas, pero finalmente no puedo entender por qué estoy acá. Puedo entender cómo funciona la ciencia y no termino de entender qué es lo que hago acá y cómo me apropio de lo que hay acá en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es una constante en la historia de la humanidad, pero quizás en la actualidad nosotros estamos viviendo un fenómeno que atrapa al humano, nos atrapa a nosotros en dos fuerzas que van en sentido contrario. Por un lado, hay una enorme oferta de incentivos para que usted abandone lo espiritual, es decir, para que no se haga ese tipo de preguntas: ¿qué hago acá? ¿Cuál es mi objetivo en el mundo? Y por el otro lado hay una fuerza enorme para concentrarse cada vez más en lo espiritual, es decir, tratando de pensar ¿qué hago acá? Y hoy como nunca, quizás por el desarrollo de las nuevas tecnologías, por la capacidad de comunicarnos que hemos desarrollado, etcétera, 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 esas dos fuerzas adquieren por supuesto, trabajan en sentido contrario y adquieren una vivacidad enorme en cada uno de nosotros. Y me parece que eso es un signo distintivo de nuestros tiempos. Sintetizando, hoy como nunca tenemos una enorme cantidad de incentivos para pensar qué hacemos acá y otro conjunto de incentivos enorme para olvidarnos de por qué estamos acá. Y cada uno de nosotros, y sobre todo la generación de ustedes, la llamada millennial,
sufren eso de manera constante, pienso. Esa es mi reflexión sobre ese punto en particular. Jaspers aborda el aspecto de la fe filosófica como una actividad que busca la trascendencia que nos acerque al ser como comienzo, el ser como rebasamiento del objetivo, y no de una existencia como un comienzo natural. La fe filosófica, aclaración de la situación histórica y espiritual de nuestro tiempo, es dinámica por su capacidad de crítica y evolución. En ese sentido, la filosofía podría, como señala el autor, praxis de vida interior independiente de la objetividad crítica del saber sustancial. La meditación filosófica para Jaspers no es una mera actividad indiferente del pensamiento, sino un proceso formativo, fundado en una activa participación de cada existencia en el ser. Sería de que nos hemos dado cuenta en estos últimos 30, 40 años que los objetivos de la ciencia también tienen que ver con el proceso del gobierno de la ciencia. Y en estos últimos 20, 30 años hemos avanzado mucho, o han avanzado mucho, los que se han dedicado a eso, a clarificar un poco más dónde están los niveles y los actores del proceso del gobierno de la ciencia. Y cuando se habla del gobierno de la ciencia es justamente a lo que usted apunta, hacia dónde va la ciencia y de alguna manera cómo se traza sus propios objetivos, ¿no? No tanto la pregunta de si la búsqueda de la verdad última, en ese sentido, del sentido profundo del sentido, sino más bien cómo se gobierna el proceso a partir del cual la ciencia se compromete con la búsqueda de la verdad. Todas las ideas y regímenes políticos que pretendan convertir a todo hombre en un animal de rebaño, anulando su libertad, toda concepción materialista que considera al hombre como un ser puramente instintivo, explicando sus funciones psíquicas como efectos de necesidades biológicas, ya sean sexuales, alimenticias o de poder, son fuerzas que propenden hacia la infrahumanidad. En la década de los 20, Bernays aplicó técnicas de publicidad poco éticas y que aludían a lo más instintivo del ser humano. Si bien esto suena desfasado en este trabajo, no lo es. La cita anterior lo demuestra. La concepción infrahumana del individuo ha generado en este un autodesprecio imperante. Un ejemplo de la anterior premisa son los regímenes autoritarios de América Latina en el siglo XX, que han condicionado en el hispanohablante una nostalgia tóxica por la estabilidad, y eso se acentúa más en una época de relativismo, en donde el individuo ve necesario algo de dónde aferrarse. La democracia es percibida de manera deforme, y ante esa falta de concepción, el individuo, el ego, pide regreso a un pasado obsoleto, del cual no comprende del todo. El futuro de nuestra civilización pende de un hilo. Dependiendo de las decisiones respecto al conocimiento, será nuestro destino. Podemos centrarnos en un desarrollo integral que conforme los aspectos biológicos, económicos, culturales y políticos. ¿Qué nos depara el futuro? Aquí no recibirás respuesta. Como dijo muy bien Bunge, la evolución de la humanidad no es como predecir un eclipse o el crecimiento de una colonia bacteriana. El propósito de este documental es tocar diversos tópicos respecto a la visión que se tiene del conocimiento en nuestro tiempo, desde varios puntos de vista. Un escenario bastante complicado, pero que todavía posee esperanza. También el tema de la trascendencia del ser se manejó, principalmente al final. ¿Hay algún fin último? Esta pregunta es similar a la anterior. En este caso, otra cita puede dar respuesta. En este caso, de Popper. Si bien la historia carece de fines, podemos imponérselos. Y si bien la historia no tiene significado, nosotros podemos dárselo. Hay mucho que ese trabajo no respondió, que quizá no termina de enlazar. Un documental hecho en pocos días fue todo un reto. Y poner tantas visiones, aún más. Entre sus múltiples deficiencias, una virtud sobresale. La invitación a la reflexión, que es siempre bienvenida. Si el trabajo te ha gustado, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido. Seguirme en mis redes sociales y recuerda que puedes donarme en Ko-fi, una plataforma para creadores de contenido en la cual puedes apoyar lo que aquí se hizo. Sin más que agregar, se despide Pensamientos Inorgánicos. Hasta la próxima.